¿Cómo están, chicas de tercero y cuarto año de secundaria? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. La saluda la misma Ariana y esta semana continuamos con más actividades. Ustedes ya saben que estos videos se dividen siempre en dos partes. En la primera parte estamos viendo qué aspectos podemos mejorar con respecto a nuestra última entrega, que en este caso fue el discurso argumentativo. Y en la segunda parte del video estamos viendo el tema que vamos a estar realizando esta semana. Va a ser una actividad muy interesante porque es una actividad que de alguna forma culmina con todo el tema de la unidad. Recuerden, el tema de nuestra unidad fue participación ciudadana, así es que les aseguro va a ser un tema muy interesante. Sin más, vamos a comenzar. Muy bien, chicas, y como se los hice saber hace un momento, vamos a comenzar con la retroalimentación. La retroalimentación, este espacio en el que vemos en qué aspectos podemos mejorar con la última entrega, en este caso el discurso argumentativo, ¿sí? Vamos a comenzar entonces, vamos a ver qué aspectos podemos ahí pulir, porque les voy adelantando que el tema de esta semana tiene muchísimo que ver con lo de la semana pasada y que también nos fue la semana pasada. Así es que vamos a comenzar. Tenemos entonces esta lista de cotejo, ¿sí? Esos son los aspectos con los que yo he estado evaluando sus trabajos de la semana pasada, que fue el discurso argumentativo. Ok, y basándome en estos aspectos, en los aspectos con los que estuve evaluando sus trabajitos, voy a estar haciendo la retroalimentación, ¿sí? Vamos a estar viendo qué cositas podemos mejorar con cada uno de estos puntos. El primer punto decía, está muy claro el tema que se desea exponer. Recuerden, el tema era ideas sobre cómo promover la participación ciudadana en la escuela. Ese era nuestro tema de la semana. ¿Y qué tenemos que mejorar? Justamente el respetar, entender y transmitir el tema. Respetar el tema, no desviarme del tema. ¿Cuál era el tema? Era ideas sobre cómo promover la participación ciudadana. Respeten el tema, no se desvíen del tema, no se vayan por las ramas o no cojan un tema muy alejado a ese, ¿sí? Entender. Siento que en algunos casos, no se ha entendido a cabalidad cuál era el tema o cuál era la expectativa del discurso. La expectativa del discurso era ver qué propuestas tenían ustedes para hacer que las personas participen y se involucren más en su sociedad. Esa era la expectativa del discurso. Entonces, si no entendemos bien el tema, definitivamente todos nuestros argumentos, nuestra tesis y todas las ideas que colocamos en los argumentos, pues van a ser incorrectas, ¿sí? Ahora, segundo punto, dice, se presenta una tesis, una idea, una opinión propia. Ojo, dice propia, no plagio, ¿ok? Vamos a ver qué aspecto tenemos que mejorar para este punto. ¡Tarará! Dice, recordar que la tesis es una oración. La tesis va en una oración. La tesis no es un párrafo entero, no son 3, 4, 5 párrafos. No, la tesis es una sola oración que sintetiza nuestra postura. ¿Ok? En este caso, la tesis debe sintetizar la idea, ¿no? Dice, debemos plantear nuestra postura y en este caso nuestra alternativa de solución. En nuestra tesis debemos plantear nuestra alternativa. Yo creo que si el tema de la semana es ideas o propuestas para incentivar la participación ciudadana, yo propongo y mi tesis va a ser que en las escuelas se debe incentivar mucho la participación ciudadana, porque es el espacio en el que los niños más aprenden o en el que los niños de repente interactúan mejor que en el hogar. Entonces, mi tesis va a ser, en las escuelas del Perú se debe incentivar la participación ciudadana desde niños. Listo. Esa es mi tesis. En una sola oración, en una sola idea, he expresado mi postura. Y esa postura, esa idea de que en las escuelas se tiene que incentivar la participación ciudadana, es la idea que voy a estar argumentando en párrafos posteriores. Es la idea que voy a estar defendiendo a lo largo de todo mi texto. ¿Ok? Ya les soplé por ahí una idea. Más que nada para que se den ustedes idea de cómo es la estructura, cómo se estructura una tesis. Una tesis se estructura en una oración. Esa oración siempre está en afirmativo, en positivo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de mi ejemplo? En las escuelas se debe incentivar la participación ciudadana. Está formulado en una oración y está formulado en positivo. Expresa mi postura. ¿Sale? Bien, vamos a ver con el siguiente punto, que son los argumentos. Los argumentos no deben desviarse del tema
y deben siempre apoyar la tesis. Por ahí vi algunos argumentos muy chéveres, muy bonitos, bien, bien ejemplificados, perfectos, pero no apoyaban del todo la tesis. Por ejemplo, si mi tesis dice que en las escuelas se debe promover la participación ciudadana, entonces mis argumentos no pueden hablar de otra cosa, mis argumentos no pueden hablar de las elecciones, mis argumentos no pueden hablar de la corrupción, mis argumentos no pueden hablar de otros aspectos del tema, ¿sí? Si mi tesis es que en las escuelas se debe incentivar la participación ciudadana, todos mis argumentos tienen que apuntar a eso. Por ejemplo, en un argumento yo puedo decir que en ese periodo escolar, en esa etapa, en esas edades, ¿no? De entre 3 y 15, 16 años, es la etapa en la que una persona aprende, ¿no? Tiene mayor capacidad de absorción para aprender justamente todas estas normas sociales, ¿no? Justamente aprende cómo participar. Es una edad en la que está más dispuesto a aprender este tipo de normas. Entonces, por eso es que en la escuela, que es este espacio que comprende esta edad de los niños, esta edad de los ciudadanos, ¿a dónde van todos los ciudadanos del Perú que están en esa etapa de aprender? ¿A dónde van los ciudadanos que tienen entre justo 3 y 16 años? ¿A dónde van? ¿Qué tienen en común todos ellos? Que van a la escuela. Entonces, mi argumento, un argumento válido sería que por esta razón, por esta condición que los niños se encuentran más dispuestos a aprender, entonces las escuelas, que son este espacio que albergan estos niños y adolescentes, deberían de tomarse más en serio este rol, ¿no? Incentivar la participación ciudadana en la escuela. ¿Se dan cuenta? Cómo mi argumento sustenta y valida mi idea, ¿sí? Y me adelanto un poco a los contraargumentos. Alguien me va a decir, ¿pero por qué las escuelas? Ah, por esta razón, porque las escuelas tienen esa ventaja de que concentran una población de estudiantes que están en edad de aprender, que tienen la capacidad y características psicológicas que los hacen aptos para aprender normas sociales. ¿Se dan cuenta? Miren, se me acaba de ocurrir, ¿ok? Es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es que todos nuestros argumentos encajen con nuestra tesis. Por ahí vi algunos argumentos que encajaban con el tema, sí tenían que ver con participación ciudadana, pero no sentía que apoyaban del todo la tesis, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Luego, dice, me adelanté, se presenta una conclusión que afirma la tesis inicial planteada. Recuerden, la conclusión era resumen de los argumentos anteriores, más afirmación de la tesis. Un párrafo de conclusión, por ejemplo, podría ser, ante todo lo dicho anteriormente, reconocemos que los ciudadanos que están en edad de aprender, comprendidos entre 3 y 16 años, asisten a las escuelas y por ende, reafirmo la tesis, y por ende, afirmo que las escuelas deberían involucrarse más en el tema de participación ciudadana. Listo. Ahí está mi párrafo de conclusión. Obviamente he hecho el ejemplo con un solo argumento, pero a ustedes les pedí 2 argumentos, ¿sí? Pero más o menos para que tengan esa idea. La fórmula mágica de nuestro párrafo de conclusión es resumen más afirmación de la tesis. En un solo párrafo chiquito, recapitular un poco los aspectos que vimos anteriormente y agregarle la reafirmación de nuestra tesis. Por todo lo que hemos dicho en los párrafos 2, 3, 4, yo afirmo que, ¡pum!, tu tesis, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que un texto argumentativo era como un cuadradito que comienza con la tesis y termina con la tesis? Tengan eso en cuenta, ¿sí? El discurso argumentativo, cualquier texto argumentativo es como un cuadradito. Comienza con tesis, termina con tesis, argumento, argumento, como un cuadradito, ¿sí? Bien, entonces estos son los aspectos que tenemos que mejorar con respecto a nuestro discurso. ¿Y por qué me he tomado un buen tiempo para explicar cada uno de los puntos que tenemos que mejorar? Porque el tema de esta semana necesita que hagamos muy bien este paso. Porque el tema de esta semana justamente es... ¡tararán! Argumentamos nuestras acciones de participación en un discurso, pero esta vez nuestro discurso va a ser oral, ¿sí? Esta semana tenemos la tarea de llevar a la oralidad este discurso que hicimos la semana pasada. Vamos a expresarlo de forma oral,
¿sí? Por eso es que hice tanto hincapié en que el discurso esté bien hecho y pulir esos errores para que no tengan problemas al momento de llevar su discurso a la oralidad, ¿sí? Recordemos algunos aspectos. A ver, dice. Recordamos que el discurso, ahí está, recordamos que el discurso es un conjunto de enunciados, ¿no? Recuerden, el discurso es un conjunto de enunciados. Cada párrafo, cada oración, cada idea estructura un discurso, ¿sí? Discurso tipo de texto continuo. Dice, es un conjunto de enunciados que se expresa de forma escrita u oral, un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo. Tiene un propósito comunicativo. Siempre les remarco el propósito comunicativo. ¿Cuál es el fin, cuál es el objetivo del discurso oral? Informar, persuadir, normar, ¿sí? Sobre todo lo segundo, persuadir. El discurso oral tiene el propósito, tiene la finalidad de convencer al lector de nuestra postura, ¿sí? Es más, si es posible hacerle cambiar al lector de ideas. Si el lector pensaba que no era importante la participación ciudadana, que bueno, que el Estado haga lo que quiera y nosotros simplemente aceptamos. Si el lector pensaba eso, tu responsabilidad con este discurso es hacer que ese lector o ese oyente, en este caso, cambie de idea, ¿sí? Digo oyente porque ahora el discurso va a ser oral. Y por último dice, responde a un contexto. ¿Se acuerdan que el párrafo de introducción, la fórmula mágica del párrafo de introducción, les dije la semana pasada, era introducción más tema? Justamente por eso, ¿no? Contexto más tema, justamente por esto que estamos viendo acá. Porque el discurso siempre responde a un contexto. Tiene que ver tanto un contexto común entre el emisor y el receptor. Claro, porque el discurso, para que sea interesante, para que sea entretenido, tiene que hablar o tiene que contener, tiene que explicar, tiene que expresar lo que está pasando en un contexto común entre quien habla y quien escucha. Imagínense si yo hablara un discurso acerca de una realidad que es totalmente ajena a ustedes. No le tomarían tanta importancia, ¿sí? Pero este discurso definitivamente sí nos compete tanto a ustedes como a mí, tanto a la persona que hace el discurso como a quien escucha, porque estamos hablando de participación ciudadana. Y la participación ciudadana es cómo nos comportamos como sociedad, qué tanto participamos en nuestra sociedad. Entonces, definitivamente es un tema que nos compete a los dos, a quien habla y a quien escucha. ¿Está bien? Bien, vamos a pasar entonces a la organización de nuestro discurso argumentativo. ¿Cómo vamos a organizar las ideas? ¿Cómo vamos a prepararnos para hacer un discurso argumentativo oral? ¿Sí? Recuerden, la semana pasada ya hicimos todo el trabajo de hacer la planificación del discurso, de hacer la redacción propiamente de nuestro discurso. Ya les di las indicaciones a cada una de ustedes de cómo mejorar ese discurso y ahora vamos a ver cómo vamos a organizar, cómo nos vamos a organizar para hacer ese discurso de forma oral, ¿sí? Comenzamos entonces. Primero, antes del discurso tenemos que hacer 4 cositas muy importantes. La primera de ellas, prepara una introducción breve, ¿sí? Una introducción breve que considere el saludo. Si ustedes en su discurso escrito tienen su párrafo de introducción, ¿correcto? Si en ese párrafo por ahí se les olvidó o no hicieron la omisión del saludo, agréguenlo, porque ahora el discurso va a ser oral. Un saludo muy breve, ¿no? Imagínense que están hablando ante un público o pueden hacer un saludo imaginándose que están leyendo el discurso en el salón de clases, ¿no? Entonces se podrían dirigir a sus compañeras y a mi persona, ¿sí? Entonces, el saludo es importante. Recuerden, ahora el discurso va a ser oral. Tienen que imaginarse, tienen que ponerse en el contexto de que ustedes están hablando ante un público y van a expresar sus ideas, ¿ok? Van a expresar su postura. Entonces, ¿cómo sería ese saludo? Punto número 2. Planifica el desarrollo de la exposición de ideas, ¿sí? Debes considerar los argumentos que has elaborado anteriormente, considerado los conocimientos adquiridos en la unidad. Hemos estado trabajando todo este mes el tema de participación ciudadana, no solamente en mi área de comunicación, sino en todas las áreas. Matemática, DPCC, en todas las áreas hemos estado trabajando este tema, así que sé que ustedes tienen muchísimas ideas en la cabecita y esas ideas deben expresarla en sus argumentos, ¿sí? Recuerden también que el orden de estas ideas, ¿no? Cómo comunican estas ideas es muy importante, ¿sí? ¿Por qué?
porque la finalidad de este discurso es persuadir, convencer al oyente de lo que tú estás diciendo. Punto número 3, prepara una conclusión. Es algo que ustedes ya han hecho, en la cual se resuman las ideas más importantes de tu propuesta de acción. Esto ya lo hemos elaborado en nuestro texto escrito, así que no hay problema. Y por último, y no menos importante, ensaya la presentación, ¿sí? Es importante que ustedes, antes de entregarme el trabajo de esta semana, hagan una preparación. Les cuento qué les voy a pedir esta semana. Esta semana les voy a pedir que ustedes envíen un video de entre 1 y 3 minutos, ¿sí? Un video de 1 a 3 minutos en el que expresen su discurso. ¿Okay? Expresen su discurso para yo poder verlas, ver cómo se expresan oralmente. Esta semana vamos a estar evaluando la oralidad. Así es que ese va a ser el trabajo de esta semana. Entonces, una recomendación importante es que antes de enviar ese material, antes de enviar ese video o ese audio en su defecto, ensayen su presentación, practiquen de repente frente a un espejo, de repente practiquen frente a sus familiares, a su mamá, a su papá, practiquen de repente en una videollamada con alguna compañera con la que se sientan en confianza, practiquen a ver cómo está el volumen de la voz, ¿no? Cómo que también se están expresando, si se les entiende, si no se les entiende. El ensayo es importante, la práctica hace al maestro. Así es que tómense algunos días, tómense algunas horitas para ensayar su presentación antes de oficialmente grabarla y enviarla, ¿sí? Ok, entonces esos son los 4 puntos que tenemos que tener en cuenta antes de elaborar nuestro discurso, antes de ya irnos de lleno a la presentación oficial, ¿sí? Ahora, durante el discurso, mientras estamos haciendo nuestra presentación, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Punto número 1, hablemos con el volumen de voz adecuado. Recuerden, el discurso quiere captar la atención del oyente. Necesita que el receptor te entienda, te escuche, ¿no? Le llame la atención lo que estás diciendo. Y va a ser muy difícil que le llame la atención lo que estás diciendo si tú hablas en este volumen de voz, ¿no? O si te muestras muy tímida o muy poco convencida de lo que estás diciendo. Definitivamente no vas a llamar su atención. El volumen de voz es importante, ¿sí? Para comunicar, para lograr el propósito de tu discurso, el volumen de voz es indispensable. Un volumen de voz adecuado, correcto. Tampoco se trata de gritar, porque si no el oyente también se espanta y ya no te escucha, ¿ok? Lo importante es que sea un volumen de voz adecuado, alto, pero respetuoso también a los oídos del receptor. Punto número 2, la coherencia de ideas, ¿no? Lo que les decía anteriormente, todas las ideas que yo menciono a lo largo de mi discurso tienen que servir para apoyar mi tesis, ¿sí? Tienen que reafirmar mi tesis. No puedo desviarme del tema, no puedo estar hablando de participación ciudadana y luego irme al tema de contaminación ambiental, ¿no? Tengo que asegurarme de que todas las ideas de mi discurso apunten a reafirmar la tesis, ¿sí? Punto número 3, secuencia de ideas, ¿sí? La secuencia de ideas debe ser también coherente, debe ser ordenada, cohesionada. Utilicen signos de puntuación, utilicen conectores, ¿está bien? Estos conectores nos ayudan a enlazar las ideas de una oración con las ideas de otra oración o las ideas de un párrafo con las ideas de otro párrafo. Para no hablar como robotcitos, ¿no? Vamos a cuidar mucho la secuencia de nuestras ideas. Punto número 4, movimiento de nuestras manos y gestos, ¿no? Recuerden, cuando hablamos de un discurso, ¿sí? Estamos hablando, o cuando hablamos de la oralidad en sí, esta oralidad, el volumen de nuestra voz, nuestro tono de voz y todos los elementos propiamente de nuestra voz, tienen que estar acompañados de nuestros gestos y nuestras manos, ¿no? Así como cuando yo les explico la clase, siempre apoyo lo que les estoy diciendo del gesto de mis manos para dar énfasis a aquellos puntos en los que quiero que ustedes presten más atención, ¿sí? Entonces, esos elementos, los movimientos de nuestras manos y nuestros gestos, definitivamente apoyan mucho lo que vamos diciendo a lo largo de nuestro discurso. Luego, la postura y el desplazamiento. Si nuestro propósito con este discurso es convencer al lector, tenemos que mostrarnos seguras de lo que estamos diciendo, porque si no nos mostramos seguras de lo que estamos diciendo, no vamos a convencer a nadie. Y definitivamente,
definitivamente no vamos a transmitir seguridad con una postura así, o con un aspecto cansado, o con un aspecto triste. Tenemos que colocar una buena postura. La postura también, una postura correcta también ayuda a que nuestra voz se proyecte mejor, que nuestro volumen de voz sea el correcto. Todos esos aspectos se benefician mucho con nuestra postura. Así es que tenemos que cuidar nuestra postura y desplazamiento. Si ustedes tienen espacio en casa, por ejemplo, yo ahorita no tengo mucho espacio, por eso ven solamente este recuadro, ¿no? Pero si ustedes tienen espacio en casa, también apóyense del desplazamiento, ¿no? Moverse un poquito, ¿no? Para ir llamando la atención del oyente. Luego, tenemos la mirada y la expresión facial, ¿no? Yo les estoy hablando a ustedes, entonces yo no puedo estar mirando allá y hacer mi discurso mirando a otro lado, porque ¿a quién le hablo? ¿No? Se supone que si me dirijo a ustedes, entonces mi mirada tiene que estar en ustedes. Entonces, lo mismo. Ese asunto de la mirada, de hacer contacto visual, ayuda mucho también a convencer al lector. Un consejito, porque ustedes definitivamente no van a hacer el discurso en un salón de clases, ¿no? O en un ambiente público, sino que se van a grabar. Un consejito, imagínense, pero ¿cómo hago contacto visual si no estoy viendo a nadie? Acá hay un consejito, para que parezca que estás haciendo contacto visual. Mira al lente de la cámara, ¿sí? Mira por dónde te están grabando. ¿Dónde te están grabando? Yo, por ejemplo, ahorita tengo la cámara en esta posición, en modo autofoto, entonces, ¿dónde está el lente? Acá está el lente, entonces aquí voy a hablar. No voy a hablar al botoncito que me está grabando, no voy a hablar a dónde está la luz, no voy a hablar a dónde está la laptop, voy a hablar al lente donde me están grabando, ¿sí? Ubiquen el lente de su cámara e imagínense que el lente de la cámara son los ojitos de la persona que lo está escuchando. Y así van a asemejar, van a hacer la ilusión de que están estableciendo contacto visual con la persona que los escucha. ¿Sí? Continuamos entonces. Esos son los aspectos que tenemos entonces que cuidar durante nuestro discurso. Todo esto yo le resumiría en uno, y es expresar seguridad. ¿Cómo es una persona segura? Una persona segura habla fuerte, habla de forma correcta, tiene buen volumen de voz, se para bien, tiene carisma, convence, dan ganas de verla, ¿verdad? Entonces, la recomendación que yo siento, resumiría todos esos aspectos, es la seguridad. Muéstrense seguras de lo que hacen. No tengan miedo al error, no tengan miedo al error. ¿Sí? Y por eso también les decía, practiquen. Si practican, cuando llegue el momento de la grabación, se van a mostrar muchísimo más seguras y con muchísima más confianza. ¿Ok? Continuemos. Ahora, después del discurso, y aquí vienen los criterios de evaluación. ¿Qué cositas voy a evaluar en este trabajo? Punto número 1. Voy a ver si adecuaron el discurso argumentativo según el propósito, ¿sí? Voy a ver si adecuaron, si es que están cumpliendo con el propósito. ¿Cuál es el propósito? Convencer. Yo quiero ver su discurso y decir, wow, te creo, apoyo tu idea al 100%. Esa es la finalidad de su discurso, ¿sí? Punto número 2, desarrollé las ideas de forma coherente y cohesionada, lo que les decía hace un momento, que todas las ideas tengan que ver con el tema y que todas apoyen la tesis. Luego, utilicé estratégicamente recursos verbales, gestos, movimientos corporales que enfatizaron o atenuaron los mensajes. El volumen de nuestra voz, nuestra postura, todo eso tiene que ayudarnos a mejorar o a comunicar lo que estamos diciendo. Y por último, ajusté el volumen, la entonación y el ritmo de mi voz, así como las pausas y silencios para transmitir emociones o producir otros efectos en el público. Los silencios también son importantes. Esos silencios, esos momentos donde hacemos pausas más chiquitas, donde hacemos pausas más grandes, nos ayudan y también nos dan un mensaje, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando de participación ciudadana y quiero introducir un mensaje que es un poquito más serio, entonces hago un momento de pausa. Si yo quiero conmover al lector de repente con algo que estoy diciendo, entonces comienzo a hablar más lento. Si yo quiero hablar lento, no bajo, más lento. Si yo quiero llamar la atención del lector en el primer párrafo, entonces mi volumen de voz también será más entusiasta, ¿verdad? Tal como yo lo estoy haciendo ahora. Imagínense si la clase la diera así: hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. Nadie me escucharía, no cumplo con mi propósito, que es comunicarles la clase.
¿ok? Entonces todo el tiempo ustedes tengan en la cabecita, mi propósito es convencer al lector, enamorar al lector de lo que ustedes están diciendo. ¿Sí? Entonces, para esto voy a usar todas mis habilidades. Voy a utilizar mi carita, voy a utilizar mis manitos, mis ojitos y mi voz. ¿Ok, chicas? Entonces, esto es todo por la actividad de esta semana. Ya vimos el antes, durante y después del discurso. Entonces, tengan siempre en cuenta este último cuadrito. Ya tengan en cuenta este último cuadrito. Y antes de enviar su videíto o su audio, porque voy a aceptar audio también para aquellas chicas que de repente tienen problemas con el equipo móvil, voy a aceptar también audio. Pero antes de enviar su video o su audio, asegúrense de que hayan cumplido con todos estos criterios para que tengan una calificación positiva y un trabajo exitoso. Muy bien, chicas. Entonces, esta es la actividad de la semana. Elaborar un discurso o pasar a la oralidad ese discurso que hicimos la semana pasada y trabajarlo en un video de extensión de 1 a 3 minutos o si no tienen un video, expresarlo por medio de un audio también de 1 a 3 minutos. ¿Sí? Los criterios de evaluación van a ser los mismos. Recuerden, lo más importante cuando hacemos y expresamos un discurso es la seguridad. Y esa seguridad yo lo voy a percibir tanto en video o en audio, no se preocupen. La seguridad y todos esos elementos que estuvimos revisando anteriormente, yo los voy a percibir, ¿sí? Lo más importante es eso, sentirse seguras, conmover y convencer al oyente, ¿sí? De lo que están diciendo. ¿Ok? Entonces, eso es todo por el tema de esta semana. Por la plataforma de YouTube me estoy despidiendo hasta la próxima semana, pero en unos momentos nos estamos viendo por nuestro momento sincrónico por WhatsApp. Me despido entonces esperando lo mejor de ustedes y con mucha confianza en que me van a sorprender esta semana. Cuídense mucho. Chao.